Uno tiene la impresión de que allí no puede haber ninguna ciudad real o de que se trata de la obra de un escultor, una fantasía en piedra, gigantesca y coherente. Así describe a Segovia el narrador holandés Cés Notteboom. O como si fuera la obra de un escenógrafo genial. El Alcázar recuerda un castillo de hadas sacado de los estudios de Walt Disney. En el centro de la ciudad sobresale la catedral, que el filósofo español Ortega y Gasset comparó con un mítico transatlántico. Segovia se presenta contra el trasfondo de la meseta castellana en pleno centro de España. El nombre le viene de la época romana, cuando la ciudad se convirtió en una importante plaza militar. En el siglo I después de Cristo, el emperador Trajano mandó construir un acueducto. Pero, ¿cómo citar a tanta gente? Al esclavo que trabajó en las obras del acueducto, al centurión que sentía nostalgia de Roma, tantos destinos individuales condensados en un solo renglón del libro que narra el hecho, todos confundidos en el invisible laberinto del tiempo. Para traer el precioso líquido desde la sierra de Guadarrama hasta Segovia, hubo que tender un puente de 728 metros sobre el vano más profundo. Desde entonces, 118 arcos cubren esa hondonada en la parte baja de la ciudad. Para ello, millares de esclavos tuvieron que acarrear y apilar bloques de granito hasta una altura de 29 metros. Probablemente fueron también esclavos quienes colocaron las enormes letras de bronce en el acueducto, donde antes se podía leer una larga inscripción que mencionaba al Pater Patriae, que vela por sus súbditos. Las relucientes letras anunciaban el advenimiento de la dorada era romana al lado de una estatua de Trajano. El emperador romano había concebido el acueducto como una especie de arco de triunfo al servicio de su propia glorificación. Siglos más tarde, esta fortaleza les pareció a los reyes de Castilla un escenario adecuado. Escogieron como residencia favorita el Alcázar de Segovia, que descuella majestuosamente en el paisaje circundante. Detrás de los almenados muros del castillo se desarrollaron importantes capítulos de la historia española. También a la joven Isabel de Castilla le gustaba instalarse allí. Su consorte, Fernando de Aragón, está de viaje cuando en el año 1474 llega la noticia de la muerte de Enrique IV, medio hermano de Isabel. Isabel había sido siempre una mujer de acción, y en la nueva coyuntura demuestra tesón y un fino olfato estratégico. Aprovecha el momento favorable sin pérdida de tiempo. Apenas acabado el oficio de difuntos, se cambia el traje de luto por uno de gala y parte apresuradamente hacia la ciudad. De repente su largamente ansiada meta está al alcance de la mano. Escoge como escenario la plaza más bella de la ciudad. En la Plaza Mayor, Isabel manda levantar a la carrera un podio y se hace proclamar reina. Su esposo no se enterará del hecho hasta días después. De ahora en adelante, Isabel y Fernando serán los reyes católicos de España. De paso, queda sellada la fatal unidad entre la Iglesia y el Estado. El colofón del discurso de Isabel es tajante. Ella, Isabel, reina de Castilla, es la soberana del reino y Fernando, su legítimo esposo. En el Alcázar de Segovia se conserva hoy una réplica del trono de los Reyes Católicos, adornada con una inscripción que dice: tanto monta, monta tanto.
Es decir, que cada soberano cabalgará tan alto como el otro. El lema lo habían adoptado antes de una batalla. El caso es que Isabel la Católica supo dejar las cosas bien amarradas a su favor en el Tratado de Segovia. Con ella se abre un nuevo capítulo en la historia de España y la recristianización inicia su implacable marcha triunfal. Bajo el signo de la cruz se persigue sin piedad a los conquistadores árabes. Los judíos son primero expulsados de su barrio segoviano por la Puerta de San Andrés y finalmente de todo el territorio español. Bajo el emperador Carlos I, nieto de Isabel la Católica, el Alcázar se convierte en bastión de los leales a la corona en su lucha contra los insurrectos de la villa. Por esa época, Segovia era una ciudad opulenta, pero Carlos I había aumentado los impuestos y restringido los derechos comunales. La plaza de San Martín es hoy el impresionante trasfondo de la historia de un hombre que se opuso a los decretos imperiales, Juan Bravo. Un monumento rinde homenaje a este hijo de una familia de la aristocracia segoviana. En el año 1520, Juan Bravo encabezó la primera revolución moderna en España, si no incluso en toda Europa. Exigió rebajas fiscales y más libertad para las comunidades. Como consecuencia, estalló la sublevación en Segovia y pronto se extendió a otras ciudades. Tras una serie de sangrientos combates, los rebeldes fueron derrotados. Juan Bravo y 73 de los comuneros fueron decapitados en Segovia. La vieja catedral de la ciudad quedó casi completamente reducida a escombros durante la Guerra Civil. 4 años más tarde, Carlos I mandó construir una catedral nueva y más grande. Piedra por piedra se reconstruyó el claustro original que había quedado en pie para incorporarlo a la nueva catedral, una verdadera obra maestra. Le llaman la fina dama de la catedral, y a veces parece hacer honor a su epíteto. Aquí no mora ningún dios amable. Al contrario, esto es una fortaleza, una expresión del poder y la opresión del pueblo. En este edificio de estación ferroviaria, bañado por una blanca luminosidad, las altas paredes son otras tantas barreras. Tal es la impresión que le causa a Ses Notebum, este enorme templo cristiano, una de las últimas obras arquitectónicas góticas de España. Carlos I y el poder catedralicio optaron conscientemente por el estilo gótico, en una época en la que en el resto de Europa ya se había impuesto el estilo renacentista. La Catedral de Segovia representa la unión entre el Estado y la Iglesia. Visible desde muy lejos, era un símbolo más del inmenso poderío de la corona española. En el punto más alto del casco histórico de Segovia, muy cerca del antiguo barrio judío, se alza desde entonces la catedral como un magnífico telón de fondo. En homenaje a Isabel la Católica, el estilo arquitectónico de la catedral recibió el nombre de gótico isabelino.
En 1985, la UNESCO declaró a Segovia Patrimonio Cultural de la Humanidad. Según Nottebohm, a lo largo de más de 2000 años surgió aquí una ciudad única, compacta, con más de 20 iglesias románicas y numerosos conventos y monasterios. Todos ellos modestamente a la sombra de colosales monumentos. Por ejemplo, está incluido en ese grupo la pequeña iglesia La Veracruz. Alfonso VIII se la había donado a la Orden del Temple en señal de gratitud por su ayuda en una batalla. Los templarios construyeron este templo que respira historia. Fue bendecido en 1208. Aquí vemos algunos detalles. Una estancia de 2 pisos y con 12 esquinas. A pesar de la riqueza de la orden, sus miembros eran muy austeros. Pobreza, castidad y obediencia eran sus reglas. A cambio recibían poderes ocultos. Eran guerreros que mataban en nombre de Dios. En España, los templarios lucharon junto a los cristianos contra los moros al servicio del reino de Castilla. La pequeña iglesia de la Veracruz es una de las pocas iglesias del Temple que se conservan hasta hoy. La orden solo sobrevivió 200 años y en 1314 los miembros que estaban presos en París fueron quemados en la hoguera, acusados de herejía. La iglesia de Segovia fue concedida a la Orden de San Juan de Jerusalén. Aquí no se repitió la historia. Aquí, sencillamente, duró demasiado. Eso fue lo que escribió Cés Nottebohm sobre Segovia. La historia es lo que ha sucedido. Es inútil enumerar hechos tan pequeños que no se pueden medir. Solo quedan los sucesos grandes, de bulto, aquellos que se aferran a las fechas o a los edificios y monumentos. Segovia está llena de estos símbolos pétreos, monumentos al poder, que gusta de exhibirse en escenarios grandiosos.